tengo que cerrar ya las opciones, faltan pocos porque parece que son 2 rondas. Entonces ya persona que no esté para completar la primera ronda ya va a tener su primera tachita, ¿sale? Entonces vamos a ver si están, me faltan de participar. Corral Mendoza, Miriam Fernanda. ¿Estás ahí, Miriam? Sí, aquí estoy. Muy bien, muchas gracias. A ver, por favor, platícanos cuál es el proceso por el cual pasa un paciente que se infarta, cómo se genera ese infarto. Ok, pues se acumula grasa que se llama arteroma en la pared de la arteria y luego después se rompe ese arteroma y se forma un coágulo, que este coágulo va a taponar la arteria y después pues este tapón no permite la llegada de la sangre y el corazón se muere por la falta de irrigación. Perfecto. ¿De cuál arteria estamos hablando? La arteria coronaria. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ahora encienda el micrófono, por favor. López Pérez, Martín Ricardo. Sí, doctora. Muy bien, gracias. A ver, ¿qué tenemos en cuenta para atender a un paciente que le ha dado un infarto al miocardio? Al miocardio. ¿Ah? Necesitamos, por supuesto, ver si tiene algún tipo de tratamiento. De tratamiento farmacológico. A ver, toma... te llega un paciente, Ajá. llega un paciente a ti, ¿sale? Ujú. Y ese paciente, tú le preguntas, ¿padece algún problema cardiovascular? Y te dice, pues me dio hace poco un infarto. ¿Qué va a hacer? ¿Qué sigue? Verificaría que no esté tomando anticoagulantes o antiagregantes. Y utilizaría, bueno, si voy a hacerle un procedimiento, utilizaría un anestésico sin vasoconstrictor. Okay, nada más, eso. Me parece que sería lo del chequeo con el médico con su médico de cajón, pero no sé, no se me ocurre otra cosa, doctor. Pues te está saltando lo más importante. A ti el paciente te está diciendo, hace poco me dio un infarto. Y ya nada más vas a checar a ver qué está tomando, a ver si está tomando un anticoagulante, y ver con su médico a ver si le puedes poner un anestésico con vasoconstrictor. Es todo lo que vas a hacer. No vas a sacar más información. Es que no sabría qué necesitaría posteriormente. No se me ocurre en este momento, doctor. Tiempos. Hace poco me dio un infarto. ¿Hace cuánto tiempo? Ok. Sí, determinar los tiempos. Pero, ¿y qué tiempos vas a tomar en cuenta? El tiempo del último infarto, si no ha vuelto a tener alguna... Pero a partir de cuánto tiempo tienes como característica para saber si lo vas a atender o no. Para pensar primero si lo vas a atender antes de que te diga qué está tomando, si está tomando algo, si no está tomando nada. A los 6 meses, de 4 a 6 meses. Así es, de 4 a 6 meses. Entonces, ahora, ya este paciente te dijo, no, pues sí, me dio un infarto hace 8 meses. Ya tienes el tiempo. Entonces, ahora, ¿qué vas a hacer? Y me va a hacer usted, yo soy tu paciente. Me dio un infarto hace 8 meses y necesito una extracción. Una extracción, ok.
ver si es un paciente que está controlado o no controlado, como menciono. O sea, Tú pregúntame, yo soy tu paciente. ¿se, se encuentra bajo algunas indicaciones del médico o...? Sí, estoy tomando mi nitroglicerina, mis betabloqueadores, todo lo que me dio el médico. También aspirina estoy tomando. Yo estoy al pie de la letra. ¿Qué más va a hacer? Vería si tiene... bueno, contactaría con el médico para la autorización, hablaría con él, con su médico. Perfecto. Ok. ¿Por qué Y vas a hablar con el médico? ¿Qué piensas, qué anestésico piensas colocarme? me parece que es... Bueno, pensaría en colocarle, como digo, un anestésico sin vasoconstrictor, que sería como mepivacaína, me parece. Ujú. Y Para una extracción, y si me muero de sangrado. mm, uy, ya me lo puse un poco... ah, no sé, doctora, me parece que si está controlado, sí se puede utilizar vasoconstrictor, pero Ujú, en un porcentaje muy bajo de 1 por 200,000, me parece. ujú. Con autorización del médico, como lo Sí, comentaste. sí, Y con la además autorización estoy del médico. tomando Ujú, aspirina, ¿sale? ujú. Pero ahorita me estoy muriendo del dolor, o sea, ¿qué va a hacer? Porque pues yo muero y de aquí a que encuentre a mi médico, si lo deja o no, ¿qué va a hacer, doctor? Procedería a recetarle antihistamínicos y antiinflamatorios. ¿Antihistamínicos? Ujú. ¿Para qué es un antihistamínico? Ay, el antihistamínico era para la inflamación, para aumentar la ¿Ya permeabilidad de los llevaron vasos sanguíneos. farmacología? ¿Ya Sí, llevaste por sí. farmacología? ¿Sí? No más que tiene ¿Y si la ya. pasaste? Sí, no, el problema es que la llevé ya hace como un año, año y medio, doctor. Ok, antihistamínicos son para procesos alérgicos. Ay, Sí Dios soy mío. alérgica, pero pues no, ahorita no. Bueno, ya casi llega la primavera, ya casi me va a caer muy bien el antihistamínico, pero tengo mucho dolor, eso no me lo va a quitar. Ok. Sería tal vez un AINE, Un AINE, ¿qué es un AINE? un ¿Qué me va a antiinflamatorio hacer un AINE? no esteroideo, Ajá, como por ejemplo el ibuprofeno. el ibuprofeno es un AINE. Y pues ya con ese me va a solucionar la vida, Por- quitándome el ah, dolor. Ajá, bueno, podría mantenerla con el tratamiento en lo que consigo la autorización del médico ya para proceder con la extracción. Ok, pero no seas malito, dame un analgésico un poquito que me ayude más porque voy a sufrir mucho. Ok, me vas a manejar farmacológicamente primero. Ujú, Obviamente vas a sí, preguntar si tengo alguna alergia, algún medicamento, todo lo de sí, cajón que y voy a preguntamos a contactar con todos el los médico. pacientes, que debemos de preguntar a todos los pacientes para ver si le podemos administrar ese fármaco, ¿vale? En lo Ujú, que llega a la autorización del médico. Tú necesitas, cuando vas a hacer una extracción, necesitas colocar un vasoconstrictor, definitivamente. Entonces requieres de indicarle al médico qué es lo que me vas a colocar. Si me vas a colocar mepivacaína con epinefrina, eso es lo que tú deseas y necesitas suspenderme el antiagregante que yo ujú. estoy tomando, El ácido ¿sí? acetil Para salicílico. evitar una hemorragia. Ok. Así es. Y ya si tu médico lo autoriza, bueno, si tu médico sí, si tu médico te lo autoriza, sí, colóquele nada más que sea una técnica eficiente para no elevar las cantidades, porque yo estoy controlada, completamente estoy controlada, ¿sale? Y para ese rango de 6 meses, ya tengo 8 meses de mi infarto. No, contando esa historia muy fea. Aquí, ¿qué vas a hacer tú aparte de cuando ya
me administraste la farmacoterapia y esperar, en lo que esperas los resultados del médico, hay que planificar una extracción, ¿sí? Me vas a tomar también una serie radiográfica de varias angulaciones Sí, los para estudios verificar para, que, ajá, así una, es, para una serie verificar radiográfica, que tu extracción un, sea exitosa un y examen también con la clínico. menor cantidad posible de anestésico, ¿vale? Ujú. Muy bien, gracias. Gracias, doctor. Además hay que ponerse las pilas con el manejo del paciente, ¿vale? Voy a darle una leída Ahora, más a farmacología. por favor, porque si no, tengo que hablar muy seriamente con sus profesores de farma, ya que me lo regresen a uno que otro. Ok, está aquí, bueno, ya sé que no está, pero pues lo tengo que nombrar por requisito. ¿Cano le habla Armando? No, ok, no está, ya sabía. Está aquí Salazar Montoya Edgar. No, parece que no. Está chita, ya automática. García Miranda, Lisbeth. Tampoco. Valenzuela Reyes Manuel. Tampoco. Es Colón David. Nada. Todos ellos ya perdieron la mitad de su participación. Luna Alba Tania. Con Montserrat. Luna Alba Tania Montserrat. Ella me parece que está conectada. A ver, me dice que sí está, pero... Me acaba de contestar en el chat, de hecho. Sí, me acaba de contestar, pero pues el problema es que... Ok, Tania, pues si no tienes micrófono vas a tener que contestar por el chat porque si no vas a perder tu participación. Ya estamos terminando con la segunda ronda. A ver, Tania, tu compañero Ricardo ya nos habló de cómo va a manejar a un paciente infartado que está controlado. Ahora, vamos a colocar a ti el otro lado de la moneda. Otra vez yo. Qué triste, me voy a sentir muy mal terminando esta clase. Me acaba de dar un infarto, pero también me duele una muela, necesito una extracción, pero el infarto fue hace 2 meses y medio. ¿Qué vas a hacer, Tania? Espero que escribas muy rápido. La doctora me está dejando con mi dolor mucho tiempo. No sé, voy a cambiar de doctor. Tiene que saber si toma medicamento que mantenga controlado el paciente. ¿Esa es tu decisión también? El infarto me dio hace, les dije 2 meses o 2 meses y medio, ¿verdad? Algo así. 2 meses y medio. ¿Me vas a atender? ¿Sí o no? Sí, estoy tomando medicamento, de hecho, me acaba de dar el infarto. Sí, estoy tomando medicamento porque me asustó mucho.
ver. Se cree que en este caso no se podría usar anestesia con vasoconstrictor. No está muy segura. Pues no, ya vi que no está nada segura. A ver, está aquí. Villarreyes Marcos Ulises. Ah, de hecho acaba de entrar. Sí, doctora. Muy bien, lo mismo. Me dio un infarto hace como 2 meses y medio, me duele muchísimo una muela. De hecho, ya me dijeron que necesito una extracción. ¿Qué me vas a hacer? Se pospondría el tratamiento, ¿no? Pues tú dime, tú eres mi doctor o me vas a decir así, hasta me va a dar mucha inseguridad de que me preguntes si yo soy tu paciente. Se me hace que eso más bien sería en hospital. Se te hace. Ah, bueno, yo creo. No estoy seguro. A ver, así tomo tu participación con inseguridad. ¿Tú qué dices? Dímelo con seguridad. ¿Qué vas a hacerme? 2 meses y medio de mi infarto, sí estoy tomando medicación. A ver, Marcos, está apagado tu micrófono, ¿eh? Si estás hablando, no te escuchamos. No, eso sí se debe hacer en un espacio hospitalario y se debe usar feliprenicina. ¿Qué es lo que se debe de usar, perdón? Un vasoconstrictor con feniprenicina. Felipresina, ok. Sí. Y definitivamente en la clínica entonces no me vas a atender en la universidad. Es que sería de mayor riesgo, ¿no, doctora? Pues tú dime, ¿sí me vas a atender o no me vas a atender en la universidad? No, porque sí sería de mucho riesgo. Así es, definitivamente no. Me acaba el infarto, aunque yo estoy medicada, es demasiado el riesgo. O sea, como tú lo dices, podemos colocar felipresina, pero tendría que ser como un paciente prácticamente no controlado. ¿Por qué? Porque ya con el simple hecho de que tenga menos de entre 4 y 6 meses de que me dio el infarto, ya con eso ya tienes la decisión para tomarla de que no me puedes atender. Muchas gracias. A ver, Manuel dice que está, que no sé dónde, en la cita, que ya lo regañaron y bueno, ok. Entonces ya veremos a ver qué pasa más adelante. Está aquí Sandoval Mascorro Dylan. Aquí, doctora. Ah, perfecto, sí está. A ver. ¿Qué pasa con el paciente? Tú tienes un paciente que es hipertenso. Ah, eso está muy facilitado. Es un paciente hipertenso. Sí está tomando su medicación. Está controlado este paciente y tiene una presión arterial de 145/95. ¿Vas a atender a ese paciente? A ver, Dylan.
¿Cuál era su presión, doctora? Perdón. 145/95. Y tu paciente está tomando medicamento, y se lo tomó y es constante. A ver, Dylan. Pues sí, doctora, no, porque no está dentro de los límites. Y necesita una extracción tu paciente y pues obviamente tienes que colocarle un anestésico con vasoconstrictor para realizar la extracción. ¿Qué vas a hacer? Dylan. Pues según yo, va a ser un tratamiento normal, doctora. Nomás vamos a estar checando la presión. Ok, normal. ¿Le vas a colocar la cantidad máxima de cartuchos con vasoconstrictor, la que te da la fórmula? Sí, porque entra en el límite de la... Ay, es que es una tablita que nos dio. Entonces, sí, porque entra en el límite. A ver, te va a ayudar Gómez Escareño Jesús Manuel. ¿Está aquí? Sí, doctor, Jesús Miguel. Muy bien, muchas gracias. Sí. A ver, ayuda a Dylan, que lo va a tratar así como nos está comentando. Pues creo que sí, doctora. Según la tablita que me acuerdo que nos proporcionó, creo que, o sea, la presión arterial, pues el rango era 140-159, me Así parece. es. Pero creo que no se aplicaba el cartucho completo, ¿no? Cuando tenían enfermedades. El Algo así. cartucho completo, o sea, yo por ejemplo, tu paciente ya le preguntaste su peso, ya sabes cuántos cartuchos te arroja la tabla, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a respetar lo de la fórmula o no le vas a colocar ni el cartucho completo? ¿Qué vas a hacer? No, pero según lo que yo tenía entendido es que se le aplicaba la mitad de la dosis, ¿no? De los cartuchos. Así es, completamente, la mitad de la dosis. Entonces, tu compañero Dylan nos decía que lo manejábamos normal porque estaba dentro de los criterios de la presión arterial para atenderlo. Sí, está dentro del rango de la presión arterial, pero aún así estamos hablando de un paciente hipertenso que está tomando beta bloqueadores. Y esos beta bloqueadores, si nosotros colocamos anestésico con vasoconstrictor a una dosis convencional de un paciente sano, vamos a tener una alteración. Es por eso que, como tú dices, vamos a disminuir la cantidad de cartuchos por mitad. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vamos está aquí Carlos, Díaz Martínez Carlos, Gerardo. Parece que no. Bueno, pues entonces ya terminamos por hoy con las participaciones. Ya se cerró la primera ronda. Va a quedar pendiente nada más Manuel, que ya lo regañaron, que no sé qué pasa. ¿Sí? Disculpen, soy Díaz. Entonces ya con esto cumplimos la primera ronda y los que no contestaron pues no tienen esta mitad de participación, ¿verdad? Así es, definitivamente. Ya vamos a ir, ya a partir de la siguiente clase vamos por una segunda ronda y pues ya pueden rescatar por lo menos los que ya no tuvieron la mitad de la participación, pueden rescatar la otra mitad. ¿Vale? Eso sí están y si me contestan correctamente. De lo contrario, pues ya se les da toda la participación. ¿Vale? Vale, gracias. Entonces, déjenme comparto mi pantalla para avanzar. Hoy nos entretuvimos mucho en la participación. Hay que repasar las patologías, chicos, porque pues eso definitivamente es lo que van a estar viendo, o sea, no para el examen, realmente para
para lo que van a hacer, a eso se van a dedicar toda la vida y van a tener muchísimos pacientes con muchas patologías y no saben qué hacer. O sea, a mí me toca verlos y hasta se ponen aprietos y no saben definitivamente cómo reaccionar con los pacientes, si los atienden, si no los atienden, o también del otro lado de la moneda, que quieren atenderlos como si nada estuviera sucediendo. Entonces hay que tener cuidado, ¿sale? Con los pacientes, al menos con esas enfermedades. Hay otras enfermedades que ustedes pueden tratar a los pacientes sin que pase nada, ¿vale? Por ejemplo, al paciente diabético nada más hay que ver los niveles de la glucosa que trae. Si trae por debajo de los 180, que ya habían platicado, lo pueden atender a la perfección, y más si está medicado. Aquí ya no tenemos que reducir el anestésico a la mitad, como pasa con todos los demás pacientes cardiópatas. Sí, es la única patología que nos da permiso, nos da oportunidad de manejarlo con la cantidad regular, si está controlado, y si no tiene una enfermedad de la mano, ¿sí? Porque ya habíamos dicho que los pacientes diabéticos generalmente pues, también tienen aparte una cardiopatía, generalmente hipertensión, y ya dijimos que la hipertensión también lleva de la mano más cardiopatías. Entonces ahí ya no entraría lo que les estoy comentando, ¿vale? Entonces nos quedamos en que vamos a ver esta otra listita de contraindicaciones relativas. Aquí prácticamente en esta lista son pacientes que tienen otro tipo de patologías, pero va a depender del medicamento que están tomando. ¿Sí? Aquí ya vamos a hablar de medicamentos en sí. Y ya terminando esta listita, hay una tabla muy padre donde hay medicamentos en específico y qué consideraciones debemos de tener para los anestésicos que vamos a utilizar, y qué es lo que haría si utilizamos ese anestésico con cierto vasoconstrictor, ¿sale? ¿Qué efecto ejerce? Ahora empezamos con la ingesta de antidepresivos tricíclicos. Este tipo de medicamentos lo ingieren los pacientes, generalmente pacientes que tienen problemas de depresiones, ¿sí? O pacientes que tienen estados dolorosos de tipo crónico, alguna neuropatía, por ejemplo, pacientes que siempre tienen dolor. Entonces, estos medicamentos, la característica principal es que actúan a nivel del sistema nervioso central, pero ¿qué pasa? Que nos están bloqueando la recaptación de catecolaminas endógenas y exógenas, o sea, que nos está bloqueando prácticamente que los receptores alfa y beta. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay quien nos reciba la epinefrina o la adrenalina de manera sintética o de manera natural. Entonces, al no haber esa recepción, pues nos puede aumentar la presión arterial, ¿sale? O el ritmo cardíaco. Entonces, sí es peligroso el colocar un constrictor de los que utilizamos con mayor frecuencia, como la epinefrina, la no sé si soy y la yo. guardrina. ¿Qué pasa? Es que Se me cortó un poquito, doctora. ¿Se cortó? Es que, bueno, más bien como se le trabó, más bien. Sí, se está trabando. Pero ya está bien, o me quiero de red. No Bueno, se traba, se me doctora. sigue trabando. Ok, entonces déjenme, me voy a salir de la llamada, chicos, y me... Tenemos que ser muy diestros para que nuestra técnica de anestesia nos pegue a la primera. Aquí sí no hay oportunidad de fallar, ¿vale? Y tenemos las fenotiacinas. Este tipo de medicamentos lo usan para problemas psicóticos. Entonces, también tenemos esta listita de medicamentos que igual y no es necesario que se lo aprendan, pero sí estar alerta de que este tipo de medicamentos, las fenotiacinas, realmente al nosotros tener un paciente
que está tomando ese medicamento, ¿qué pasa? Que hay una reacción de hipotensión. ¿Sí? Cuando nosotros colocamos un anestésico con vasoconstrictor, recuerden que el anestésico con vasoconstrictor que nosotros utilizamos tienen una predilección a los receptores alfa. Entonces, cuando nosotros colocamos este anestésico junto con este medicamento, provocamos una hipotensión. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente no está como tal contraindicado. ¿Sí? Nosotros a lo que debemos de tener más cuidado es a la hipertensión. A la hipotensión obviamente está bien, o sea, no es tan compleja como la hipertensión, pero ¿qué va a pasar con este paciente? Que se va a sentir muy, muy debilitado. ¿Sale? Entonces, pues de hecho, a mí se me hace más fácil controlar una hipotensión que una hipertensión. Bueno, la hipertensión igual si el medicamento lleva consigo si el paciente lleva consigo su medicamento para la hipertensión, lo podemos controlar fácil, ¿sí? Pero para la hipotensión podemos ayudarnos de algo dulce, también nos recupera el paciente y pues ya también hay medicamentos para corregir y son medicamentos mismos que los que toman para la presión arterial, nos va a regular la presión arterial, ¿sale? Entonces, igual lo que debemos de cuidar es que si ustedes quieren colocar anestésico local con epinefrina, sí entra con la reglita, ¿sí? De seleccionar cualquier anestésico con epinefrina, por ejemplo, sacar la dosis máxima y reducirlo al 50%, a diferencia de los antidepresivos, que ahí sí no nos da chance de colocar el 50%. Ahí prácticamente cuando mucho un cartucho a lo mejor un cuartito y medio, pues todavía, pero ya no más. Y aquí sí, con el 50%, que nos arroja la tablita, con eso podemos atender a ese paciente. ¿Sí? Aquí no está contraindicado el anestésico local con vasoconstrictor. Y ahora sí tenemos a los beta bloqueadores. Sí, por fin ya llega el medicamento que vamos a ver con muchísima frecuencia. Digo, afortunadamente no vemos tantos pacientes que se han infartado recientemente, porque ellos ya de entrada ya saben que no pueden atenderse. O sea, cuando ya les dio un infarto, su médico sí les da muchísimas indicaciones y una de ellas es evitar atención de diferentes ramas de la salud y pues obviamente incluida la nuestra. Entonces, es muy poco el paciente que nos llega con un infarto muy, muy reciente, al menos que sea menor de los 6 meses. Ya más de los 6 meses sí nos llegan en mayor cantidad. Sí, pero ojo, aquí los beta bloqueadores, generalmente, ¿quiénes los toman? Los pacientes hipertensos, pacientes que tienen una arritmia refractaria, por ejemplo, los pacientes que tienen angina de pecho de cualquiera de los tipos. Entonces, el más conocido, aquí está, propanolol. ¿Sí? Ese es de los medicamentos que más, que con mayor frecuencia vamos a escuchar. También el metoprolol. Y pues creo que de este grupo pues, son los más comunes. Este tipo de betabloqueadores son bloqueadores como tal de los receptores beta 1 y beta 2. Si se fijan, es por eso que cuando están dentro de este grupo, nosotros sí podemos colocar anestésico, pero reducido. Anestésico con cualquier vasoconstrictor, obviamente dependiendo de los rangos de presión arterial, pero lo vamos a reducir. También el captopril lo tenemos dentro de este grupo, que es, creo que el captopril es prácticamente uno de los que vemos con más frecuencia. ¿Sale? Tenemos estos otros betabloqueadores que son con actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Qué pasa con este tipo de actividad? Que aquí nos van a aumentar, ¿sí? La reacción de nuestro vasoconstrictor. ¿Sí? Es prácticamente una sinergia con el vasoconstrictor. Este tipo de betabloqueadores realmente no son tan comunes. De hecho, el pindolol, pues sí en ocasiones sí lo van a ver, pero estos son más para pacientes antiarrítmicos, ¿sale? Este tipo de betabloqueadores. Y tenemos los betabloqueadores ya que funcionan tanto en los receptores alfa como en los beta.
Sí, aquí con este tipo de beta bloqueadores sí tenemos que tener más cuidado. Sí podemos utilizar, obviamente si el paciente está controlado, sí podemos utilizar un anestésico con vasoconstrictor, pero sí tiene que ser a dosis muchísimo más bajas de lo que nos arroja la tablita del 50%. ¿Por qué? Porque actúa tanto en los receptores beta como en los receptores alfa. ¿Sí? Al estar ya involucrados los dos receptores, ¿qué pasa? Que va a pasar lo mismo que el antidepresivo tricíclico, ¿sale? Porque está bloqueando prácticamente los dos tipos de receptores, ¿sale? Entonces va a pasar lo mismo, que las dosis tendrían que ser sumamente bajas, hablando de un cartucho casi. Entonces estos medicamentos beta bloqueadores, tanto alfa como beta, aquí también tenemos que tener mucho cuidado. Lo ideal es tratar a estos pacientes con un anestésico sin vasoconstrictor. Pues obviamente el vasoconstrictor ideal es la felipresina, volvemos a lo mismo, pero pues bueno, ya sabemos por qué no podemos utilizarlo, ¿vale? Y en casos de que ese paciente que está controlado, los valores de presión arterial, pues son muy importantes, ¿sí? A ese sí, cuando ustedes tengan un paciente hipertenso, hay que tomarle siempre los valores de presión arterial para saber si lo podemos atender o no. ¿Sí? Aunque él nos diga que está controlado, que esos son los valores que él maneja siempre, ahí eso es lo primero que ustedes van a tomar en cuenta para saber si lo pueden colocar un anestésico con vasoconstrictor. Y si él nos dice que está controladísimo y él siempre maneja esos valores altísimos, no importa lo que les diga el paciente. Aquí lo que importa es que ustedes hagan algo correcto, ¿sale? Cuidar la salud del paciente siempre, ¿sale? Entonces, esta es la lista de los diferentes grupos de beta bloqueadores. Doctor, entonces, con los que mencionó los receptores beta 1 y beta 2, era la regla del 50%, ¿verdad? Sí, aquí es la regla del 50%, también aquí, a excepción de los alfa y beta, que prácticamente aplicaría lo mismo de un antidepresivo tricíclico. ¿Bien? Entonces nos vamos con los medicamentos inhibidores de la enzima MAO, ¿sí? Esa enzima MAO que nos va a ayudar a metabolizar el vasoconstrictor. También lo consumen pacientes que tienen depresiones, que tienen alguna fobia o que tienen estados de ansiedad. Sí, son para pacientes que tienen alguna enfermedad mental, están tomando este tipo de medicación, que es prácticamente la selegilina y la moclovenida. Es como trabalenguas, ¿verdad? Con los medicamentos, pero bueno, ya nos acostumbraremos algún día de la vida. ¿Qué pasa con este tipo de medicamentos? Pues fíjense que pues aquí nos está prácticamente bloqueando a las enzimas, que nos está metabolizando al vasoconstrictor. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí sí hay que tener mucho cuidado. Sí pueden colocar un anestésico local con vasoconstrictor, pero aquí también va a aplicar la regla del 50%, ¿sí? Evitar dosis altas de vasoconstrictor. Aquí sí es regla del 50%. ¿Sale? Sí podemos atender a nuestro paciente, pero lo que nos arroje es obviamente descartando que tenga otra patología, sí, que tenga una patología cardiovascular, ¿vale? Si no la tiene, si nada más tiene este problemita de alguna depresión, alguna fobia y que esté tomando este medicamento, entonces vamos a sacar la cantidad de dosis máximas de cartucho como si fuera un paciente sano y le disminuimos la mitad de la cantidad, ¿sale? Pero sí podemos trabajar con un anestésico con epinefrina, no es problema. Pero nada más tratar de no excedernos de la dosis que nos arroja. Y tenemos el embarazo, que yo les había dicho, el embarazo como tal, pues obviamente no es una patología, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado de tratar a una embarazada. ¿Cómo la vamos a manejar? Ok, ya sabemos de entrada que pues, el embarazo lo vamos a manejar por trimestres. Dentro del primer trimestre y del último trimestre, pues lo ideal es no atender a la embarazada, ¿sí? Manejarla con fármacos y si tiene un proceso de dolor, y ya sabemos cuál es el único que puede tomar, si se reduce prácticamente a paracetamol.
Entonces, ahora, depende de qué tipo de tratamiento es el que vamos a realizar a esa paciente. Pero si dentro del primer trimestre y del tercer trimestre, perdón, definitivamente no podemos tocar a esa paciente. Ahora, dentro del segundo trimestre, sí podemos realizar cualquier tipo de tratamiento. Aquí ya tenemos como tal a la formación del bebé, el feto ya se formó completamente. En el segundo trimestre ya tenemos un crecimiento nada más. Entonces, es por eso que sí podemos atender a esa paciente en esa fase. Ahora, ¿qué es lo que le van a realizar? Ustedes le van a realizar un tratamiento el cual ustedes necesitan colocar un anestésico local con vasoconstrictor. Si se fijan, aquí tenemos una tablita, ¿sí? Que nos dice qué podemos colocar y en qué periodo. Obviamente aquí estamos en el periodo del segundo trimestre, ¿vale? Ya dijimos que primero y tercero definitivamente no lo vamos a tocar. O en lactancia, porque también es otra cosa que siempre pregunta, bueno, y si nuestra paciente está lactando, ¿qué hago? ¿No la anestesio? Porque pues prácticamente pensamos que el bebé va a estar consumiendo prácticamente lo que nosotros estamos colocando. Pues no, o sea, realmente en periodo de lactancia son muy seguros. La mayoría de los anestésicos locales, nada más el de con vasoconstricción, sí hay que tener un poquito de precaución. Sí lo podemos colocar, sí, pero aquí realmente deberíamos de cuidar las dosis, ¿sale? Porque al final de cuentas tenemos ya un gasto cardíaco diferente, ¿sale? Con el uso de vasoconstrictor. Si se fijan, aquí hay unas letras, ¿sale? B y C, B y C, B y C. Acá tenemos otra tablita que nos dice, cuando tienen una letra A, que ninguna la tenía, es que los estudios que se realizaron con ese anestésico no demostraron riesgo fetal en ningún trimestre. Pues no, porque de hecho ninguno tiene la A, porque ya sabemos que en primer trimestre y tercer trimestre no podemos atender a esa paciente. Entonces, por eso no tenemos ninguno con categoría A, ¿sabe? Porque ya de entrada, primero y tercer trimestre, no lo podemos atender. Ahora, B y C, que son las únicas letras que sí las encontramos, el B que dice que los estudios de reproducción en animales no han demostrado riesgo fetal. Es prácticamente un anestésico seguro en animales, pero en seres humanos están prohibidos los estudios, ¿vale? Entonces, es por eso que tanto la lidocaína, la prilocaína no han demostrado riesgos ni efectos. Ahora, ya hablando de un anestésico simple, ya hablando de un anestésico con vasoconstrictor, colocamos aquí la adrenalina o epinefrina, porque son los que son de hecho el vasoconstrictor prácticamente más noble de los tres, que se usan con mayor frecuencia. De la felipresina ni hablamos, ¿sí? De ese ni hablamos, está completamente contraindicado dentro del embarazo. Ahora, ¿en periodo de lactancia se puede usar? Sí, pues sí, ya no importa, ya dio a luz esa paciente, ¿sale? Entonces, en periodo de lactancia sí se puede utilizar sin ningún problema. Entonces, ahora, la letra C, que nos dicen administrar únicamente tras considerar los riesgos para el feto. Los estudios de reproducción en animales han demostrado efectos adversos para el feto. Aquí sí hay efectos adversos para el feto en animales, pero no hay estudios disponibles en seres humanos. Pues ya tenemos aquí varias C, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la articaína, la metivacaína, la bupicaína y pues de preferencia también la adrenalina, pues no sería lo muy recomendable. Aquí, ¿qué pasa? Que nos dice que sí se pueden colocar. De hecho, aquí todos dice que sí, a pesar de que tiene esta letra C. Entonces, ¿qué pasa? ¿La podemos colocar sí o no? O sea, en estudios de animales dicen que sí demostró efectos, mas no nos dice qué efectos, ¿sale? En seres humanos realmente ni siquiera hay estudios. Entonces, sí lo podemos colocar en el embarazo, ¿cuándo? Pues dentro del segundo trimestre. Y sí es muy necesario. Entonces, al ver nosotros
que realmente no nos están asegurando el uso de pacientes embarazadas, pues yo me iría por lidocaína. Sí, que aquí por lo menos en estudios de animales nos dice que sí se pudo colocar y está comprobado que no hubo efectos secundarios en fetos de animales. La prilocaína también, ¿sí? Ojo, pero la prilocaína simple, porque recuerden que la prilocaína la encontramos, si la encontramos con, si es con vasoconstrictor, con felipresina, ¿sale? Si está embarazada, definitivamente no. Si está en periodo de lactancia, pues sería prácticamente lo ideal colocar prilocaína con felipresina en periodo de lactancia nada más, por favor, ¿sale? En periodo gestante, pues nada más dentro del segundo trimestre, la lidocaína de preferencia, ¿sale? Y la prilocaína, pero simple, sin el vasoconstrictor, porque esta cuando la combinan con vasoconstrictor es la felipresina, ¿sale? Entonces, de estos otros, la mepivacaína, que por ejemplo es un anestésico muy común, dice que sí se puede administrar. A lo mejor lo podemos administrar, pero sí es muy necesario, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes necesitan realizar una extracción a esa paciente en el segundo trimestre, pues igual sí la pueden colocar, pero deberían de tener muchísima precaución, dosis demasiado bajas para evitar cualquier riesgo. ¿Vale? Ya esto está dentro de su consideración, con precaución siempre. ¿Vale? La epinefrina la podemos colocar, sí, pero también a dosis muy bajas dentro del segundo trimestre y en periodo de lactancia también, ¿sí? Evitar siempre dosis bajas. Aquí aplica la reglita definitivamente, no nos podemos exceder de ese 50% que le podemos colocar, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros con esta tablita, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Pues esa sí es importante, ¿sí? De cuidarla y cuando vamos a complementarla con la segunda, ¿no? Sí, lo complementa. O sea, esta tablita pues es nada más para saber qué dicen las letras. Por ejemplo, estas letras ni siquiera estaban ahí, porque dice la letra D, ¿qué pasa? Que en humanos sí existe riesgo confirmado para el feto. Pues realmente no existe, pero porque no hay estudios, porque está prohibido completamente. Y la X, que es anomalías fetales confirmadísimas, pues tampoco está, porque pues realmente en humanos no tenemos estudio, por eso estas dos letritas no las encontramos, pero no quiere decir que no exista el riesgo, ¿vale? Entonces sí, este es el complemento de la primera tabla. Entonces, vamos con pacientes con uso de cocaína, y cocaína principalmente, ¿sale? Cocaína sabemos que es un alcaloide, tiene propiedad realmente de ser un anestésico local, ¿sí? Entonces, pues, ya sabemos que la cocaína se utilizaba en anestesia anteriormente, la primera anestesia de manera natural, ¿sí? El problema es que es un agente realmente simpático mimético. Ya tenemos una vasoconstricción y una vasodilatación como tal, dependiendo en qué zona estamos hablando, ¿sale? Y tenemos un efecto poderoso a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué va a pasar con esos pacientes? Estos pacientes realmente ya están estimulando en sí norepinefrina, bueno, noradrenalina, porque la noradrenalina ya es de manera natural, entonces ya hay una secreción excesiva de esta catecolamina, por tanto tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, al momento que este paciente que consume cocaína va con ustedes, ya este paciente, dependiendo qué tanto tiempo consecutivo haya consumido, en ocasiones ya tenemos pacientes con taquicardias, tenemos pacientes hipertensos, obviamente al tener taquicardias e hipertensión, pues ya hay un mayor gasto cardíaco, ¿vale? Hay mayor consumo de oxígeno, ya hay una vasoconstricción de arterias coronarias, ya tenemos una posible isquemia, también posibles arritmias, entonces tenemos un paciente inestable completamente. Acuérdense que la angina de pecho, la variable, está asociada completamente con el uso de cocaína. Pacientes con riesgo de un infarto, entonces aquí definitivamente, ¿qué va a pasar? Ok, pueden utilizar ustedes un anestésico con vasoconstrictor,
dependiendo del tiempo. Sí, obviamente con estos pacientes tenemos que evitar colocar dentro de un vaso. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Con el test de aspiración que siempre tienen que utilizar. Ya saben la importancia del test de aspiración, ¿vale? Entonces, el uso de cocaína aspirada se prolonga más o menos en un periodo de 4 a 6 horas, es lo que tiene el efecto de la cocaína en promedio. Entonces, se aconseja que no se utilice epinefrina, de preferencia, de cualquier vasoconstrictor, a menos que suspenda ese paciente el uso de cocaína en un periodo de 24 horas. ¿Sí? Si deja ese periodo de consumir, sí le pueden colocar un anestésico local con este vasoconstrictor. Ojo, a menos que no tenga cualquiera de estas patologías, porque ya sabemos que dependiendo el tiempo de ese paciente que haya consumido este tipo de droga, puede tener cualquiera de estas patologías, alguna cardiopatía. Entonces aquí es donde ya tenemos que checar a ese paciente, ¿sale? Hay que tomar presión arterial, porque lo más seguro es que ese paciente ni siquiera está diagnosticado. Hay que tomar niveles de presión arterial, ¿vale? Yo definitivamente con pacientes que consumen cocaína, pues prácticamente checar un poquito más si tiene alguna otra cardiopatía. De hecho, el consumo de la cocaína tal cual, pues me es indiferente, ¿sí? Lo que no me es indiferente es esta gran lista de patologías que puede presentar este paciente. Pues, ¿qué pasa con otras drogas, por ejemplo? O que vaya ya con el consumo de cocaína, ¿verdad? Pues ya sabemos que ya tiene propiedades anestésicas y hasta de vasoconstrictor. No se crean, definitivamente no es opción, ¿sale? No es opción ni que ustedes atiendan a un paciente bajo los efectos de cualquier droga o bajo los efectos de alcohol. Definitivamente no los deben atender, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el uso de otras drogas? Que ya en la actualidad creo que, no estoy muy segura, pero según yo, la cocaína prácticamente ya está como que en las drogas de hace mucho tiempo, ¿no? No sé, no estoy segura. Creo que ya ahorita ya hay otro tipo de drogas más peligrosas todavía que la cocaína. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Por ejemplo, en la clínica, yo he visto bastantes pacientes que usan el cristal o que usan, ¿qué otra he visto? Heroína, cristal. Fentanilo no lo Fentanilo también. Últimamente. Así es. Entonces, ese tipo de drogas, el problema principal que tenemos, pues obviamente el vasoconstrictor también tiene un efecto colateral porque tenemos un mayor gasto cardíaco, ¿sí? Pero otra desventaja que tenemos es que ni les hace efecto el anestésico. Es muchísimo más fuerte ese tipo de drogas que el efecto del anestésico. Y más, aquí ya no entra de, ay, no consumas 24 horas antes. No, hay pacientes que, no sé, dejaron de consumir. Bueno, la verdad es de que creo que mienten, porque ay, me ha tocado, pero es que hace como 2 meses que no consumo nada. La verdad es muy complicado que dejen así tal cual lo que estaban consumiendo sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, a mí me ha tocado colocar anestésico y que ni siquiera les hace efecto. Nada. O sea, es como si estuvieran trabajando sin anestesia. Y me ha tocado, de hecho, yo a veces antes de la pandemia me gustaba metichar en otras clínicas y sobre todo en exodoncia, para ver cómo atendían a esos pacientes. ¿Por qué? Porque prácticamente los atienden como si no les colocaran nada. O sea, ahí les colocan un cartucho, les colocan 2 cartuchos, 3 cartuchos, pero como ya estamos a un límite de cartuchos, de hecho prácticamente con los pacientes tenemos que aplicar la regla del 50% y de hecho ni siquiera les deberíamos aplicar un vasoconstrictor, ¿sí? Porque ya tenemos alteraciones, por ejemplo, con fentanilo, con heroína, con cristal, tenemos alteraciones muy similares a la del uso de la cocaína. Entonces, ni siquiera deberíamos de pensar en un anestésico local como vasoconstrictor. Pero yo he visto que sí se los colocan en exodoncia y aún así ni les hace efecto. Y veo literal el paciente pataleando de dolor, pero pues no aguanta, le tienen que extraer el órgano dentario
y así les hacen las extracciones. Y a más de alguno les va a tocar porque en la clínica llegan varios pacientes así. Entonces, ¿cómo los van a atender? Pues se van a encomendar al santo que ustedes le tengan más fe para terminar el tratamiento, porque definitivamente no le pueden ni colocar tanto anestésico con vasoconstrictor. De hecho, le pueden colocar 1 o 2 cartuchos como tal nada más para evitar la hemorragia. Es lo único que ustedes van a intentar lograr, evitar la hemorragia, porque bloquear el dolor no lo van a lograr. Es muy complicado bloquear a estos pacientes. Entonces, son con los pacientes que también van a sufrir muchísimo. Así es que ya se acostumbraron. Ya les van a tocar muchos pacientes, no se preocupen, ni más en la clínica. En consultas privadas no llegan. Así es que eso es una gran ventaja. Ahora, no sé si recuerdan que hubo un momento que les hablé de una clasificación ASA. Es una clasificación de una sociedad americana de anestesia. Entonces, esta clasificación ASA se utiliza para determinar el grado físico que presenta el paciente dependiendo a su estado de salud. ¿Sí? La clasificación ASA número 1 es prácticamente un paciente sano. Aquí definitivamente podemos atender a ese paciente a la perfección. Más adelante les voy a dar una tablita, por ejemplo, qué patologías entran en clasificación 2, en 3, en 4, en 5 y en 5. Ya en 6 prácticamente no atendemos al paciente. En la clasificación 2 tenemos a un paciente con una enfermedad sistémica leve, pero sin limitación de sus actividades cotidianas, o sea, lo podemos atender, ¿vale? Paciente 3, paciente con enfermedad sistémica grave y que limita su actividad, pero no es invalidante. Entonces, nosotros podemos atender tanto al paciente 1 como el 2 como el 3, ¿vale? Obviamente tenemos que averiguar qué tipo de patología tiene para saber cómo lo vamos a manejar. El ASA 4 es un paciente con enfermedad sistémica invalidante que supone una amenaza vital constante. Entonces, ya aquí ya entramos en pacientes prácticamente no controlados, ¿vale? Que a lo mejor ya no podemos atender, a menos que se controlen o ajusten su medicación, lo hagan lo que tengan que hacer. Más adelante vamos a ver cuáles enfermedades caben en esta categoría. El paciente 5, pues es un paciente ya moribundo con una esperanza de vida menor a 24 horas. Entonces, con o sin intervención, pues ya prácticamente como que ya ese paciente para qué le atendemos, ¿verdad? Ya mejor que, pues ya prácticamente ya está al filo de la muerte. Y el 6, pues es un paciente con muerte cerebral. Entonces, ya estos definitivamente no es opción. El 4 tampoco, porque ya es un paciente que no está controlado. ¿Vale? Entonces, más adelante vamos a ver aquí. Paciente 1, dijimos, paciente sano, no tenemos ninguna precaución en especial. La única precaución, cantidad de cartuchos máximos que podemos colocar. Paciente ASA 2, paciente con enfermedad sistémica leve, pero acuérdense que no es invalidante. Dentro que tenemos patología, bueno, embarazo ya dijimos que no es patología, pero hay que considerar primero el trimestre en el que se encuentra y después qué intervención le vamos a realizar, ¿vale? El diabetes tipo 2, bien, controlado. Aquí no debería ser bien, pero paciente tipo 2, controlado, ¿sale? Pacientes con epilepsia, con asma, disfunción tiroidea, pero controlados, ¿sale? Por ejemplo, el paciente epiléptico, que no hablamos de él, ¿lo pueden atender? Sí, realmente sí lo pueden atender. Hay que cuidar la cantidad de le pueden colocar cualquier vasoconstrictor a la perfección, pero pues nada más cuidar, preguntarle con qué frecuencia le dan los ataques epilépticos y estar al pendiente, ¿sí? Porque a lo mejor a más de alguno le va a tocar a un paciente epiléptico. De hecho, yo he visto pacientes epilépticos. Afortunadamente, a mí todavía no, a ninguno le ha dado un ataque de epilepsia cuando lo estoy atendiendo, pero sí me tocó, por ejemplo, en clínica, y creo que hasta ya les había platicado, no estoy segura, creo que sí, que sí le dio un ataque epiléptico a un paciente de otra clínica a la misma hora que estaba en mi clínica, y pues nada más es tratar de manejarlo, ¿sí? Adecuadamente. No traten de meter nada, o sea, no traten de abrirle su boca, ¿vale? Porque los va a morder y los va a lastimar.
A ellos nada más hay que ajustarlos bien y hay que colocarlos de lado completamente, ¿sale? Para que no se vayan a ahogar con su propia saliva, con su propia lengua. Es lo único que hay que cuidar, colocarlos de lado y pues obviamente proteger su cabeza, ¿sí? Agarrarlos bien para que no se vayan a caer de la unidad. Y pues ya, pues ojalá que no les toque, por ejemplo, cuando hagan un tratamiento de endodoncia. Sí, yo creo que es uno de los tratamientos más complicados, porque, por ejemplo, si tienen algún instrumento, una lima, pues ahí se puede dañar. ¿Qué pasa? Pues bueno, afortunadamente están aislados los pacientes y pues no pueden tragar la lima, ¿sí? Porque ya meter la mano es demasiado riesgo, ¿sale? Entonces, nada más que estén acostados y colocarlos de lado a estos pacientes. Realmente en cuanto a los anestésicos no es problema, o sea, obviamente vamos a cuidar la cantidad máxima de cartuchos y ver qué es lo que está tomando ese medicamento, ese paciente. Si está tomando medicamentos de las listas que ya vimos, pues entonces manejar un 50% menos, ¿sí? Pacientes con una presión arterial de valores de 140 a 159 sobre 90-94 están dentro del ASA 2 y que lo podemos atender, ¿sí? Lo podemos realizar nuestro tratamiento, pero pues hay que tomar ciertas consideraciones dependiendo del medicamento que esté tomando, si le debemos de restar un 50%, si lo podemos utilizar de manera normal o si podemos utilizar un cartucho mucho. Por ejemplo, los pacientes con antidepresivos y tricíclicos, pues ya sabemos qué hacer, ¿sale? El tipo 3, paciente con enfermedad sistémica grave que limita la actividad, pero no es totalmente inválido, no es invalidable, ¿sale? Aquí, ¿cuáles están dentro de esta categoría? Paciente con angina del pecho estable, a un paciente que lleva más de 6 meses que le ha dado un infarto, más de 6 meses que le ha dado ¿cómo se llama? Una embolia cerebrovascular, por ejemplo, pacientes de asma, pacientes de diabetes tipo 1 que esté controlada, pacientes de epilepsia que a lo mejor no está bien controlada. Aquí son pacientes que a lo mejor sí toman su medicación, pero que las convulsiones les dan de manera constante. Hay personas que casi todos los días tienen convulsiones, todos los días. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba en pregrado, ya hace bastante tiempo, un compañero, y de hecho era en endodoncia, era de la clínica de endodoncia, todavía para acabarlo, tenía un paciente que le daban ataques con mucha frecuencia. De hecho, en pleno tratamiento de endodoncia le dio un ataque. O sea, mi compañero tenía aislado y tenía limas dentro de los conductos. Y ojalá, pues ahí sí fue bastante complicado. Lo que sí, pues le ayudaron a girar a su paciente de lado para que no se ahogara, y él así como que con mucho cuidado de que no se lastimara, pues trató de quitarle las limas que tenía con unas pinzas de curación. Sí, manos, por favor, jamás metan, jamás, porque les van a lastimar. Entonces fue lo único que hizo, o sea, y ya pues esperar un momento a que pasara la convulsión. De hecho, mi compañero todavía continuó con el tratamiento, o sea, ni siquiera lo dejó descansar al pobre, pero pues bueno. ¿Sí? Me dijo, no, le dije, a la tarde te caigo para... A ver, alguien dejó su micrófono prendido. Okay, pensé que iba a participar. Ok, entonces les comentaba que mi compañero ni siquiera le dio chancita, así de, bueno, pues vete a tu casa, porque igual y no tenía oportunidad de hacerlo, porque ese paciente, pues ni siquiera estaba controlado. Es más, era un paciente, creo que hasta era indigente ese paciente, si mal no recuerdo, la verdad fue hace tanto tiempo, pero creo que hasta era indigente. Y de hecho ni le cobraron nada, era así como que mi compañero lo agarró nada más para cumplir con la cantidad de conductos y dijo, de aquí soy, yo le pago su endodoncia y pacientes típicos, ¿verdad? Que ustedes les pagan todos los tratamientos para pasar las asignaturas. Entonces, pues fue lo que le pasó, pero realmente no estaba controlado, o sea, ese paciente era de calle, no tenía manera de atenderse y mucho menos de comprar medicamentos. Entonces se animó a atenderlo. Yo creo que en ese caso
yo me esperaría que por lo menos se controlara un poquito. Y aún así eso no me garantiza de que no le dé una convulsión en pleno tratamiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado de manejar a ese paciente. Aquí también tenemos disfunción tiroidea asintomática, pacientes no controlados, pacientes con presiones arteriales de rango de 160 a 199 sobre 95 a 114. Podemos realizar el tratamiento electivo, pero hay que considerar modificar el tratamiento o el anestésico que vamos a utilizar. ¿Sí? Sabemos que por lo general sin vasoconstrictor, utilizar las dosis adecuadas, hay a lo mejor algún paciente que no vamos a tener opción y vamos a tener que colocar un anestésico local sin vasoconstrictor, ¿sí? Dependiendo de esto y sobre todo con autorización del médico, porque ya estamos hablando de patologías ya más serias, ¿sí? Cardiopatías principalmente. Y el 4 es paciente con enfermedad sistémica invalidante que supone una amenaza vital constante. Aquí tenemos pacientes que no podemos atender. Ya el 4 definitivamente no. Tenemos anginas de pecho inestable, pacientes con un infarto reciente al miocardio, de hecho, menores de 6 meses, de aquí no lo podemos atender, a menos a un entorno hospitalario. Convulsiones no controladas, si se fijan, paciente no controlado, paciente como el que les comenté de mi compañero de pregrado, no debió de haberlo atendido. Ya no sé si más adelante lo sigo atendiendo o no, la verdad es de que yo creo que no, ¿sí? Pero no recuerdo, ya fue hace mucho tiempo de eso. O pacientes que tienen una presión arterial mucho mayor a 200 sobre 115. Si esos pacientes definitivamente no los debemos atender. El tratamiento dental está completamente contraindicado. Si tenemos un tratamiento urgente, paciente con mucho dolor, hacemos tratamientos no invasivos, como cuáles tratamientos farmacológicos, le quitamos el dolor, ¿vale? Y obviamente verificar si ese medicamento que nosotros queremos administrarle, ese analgésico, lo puede consumir, ¿sí? Si no le altera con el medicamento que está tomando, ¿sí? O si no es alérgico a ese medicamento. Y el 5, que pues definitivamente aquí este paciente ya tiene cuidados paliativos, esos ya no los atendemos. 5 y 6 definitivamente ya no, ¿sale? Y 4, de hecho, tampoco. Nada más tratamientos farmacológicos. Pacientes que podemos atender, paciente 1, 2 y 3 de la clasificación ASA. ¿Hay preguntas hasta aquí, chicos? Por el momento no, doctora. No, doctora. Ok. Ahora vamos con otras tablitas. Les dije que estas tablitas me gustan mucho. De hecho, es casi una tablita tumbaburros. A mí me encanta, de hecho, hasta yo la reviso constantemente para acordarme, ¿sí? De todo lo que vimos. Es prácticamente un resumen de todo lo que hemos visto de las complicaciones sistémicas de pacientes, que son interacciones farmacológicas con anestésicos locales, ya sea con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor. Esta tablita es para anestésicos locales sin vasoconstrictor, porque aún así, aunque sean sin vasoconstrictor, tenemos que tomar ciertas precauciones dependiendo de los medicamentos, ¿vale? Tenemos la cimetidina, que son de los grupos de betabloqueadores, ¿sí? Recuerdan que había varios grupos. Vimos al primer grupo que era de los betabloqueadores beta 1 y beta 2, donde encontrábamos al propranolol. Pues aquí, ¿qué pasa? Hay que nada más checar las cantidades de anestésico local, aunque sea sin vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque ya tenemos que estos pacientes, por estar consumiendo este tipo de medicación, tenemos ya que el metabolismo hepático del anestésico sin vasoconstrictor se puede ver disminuido, porque estos pacientes ya tienen mucho tiempo tomando estos fármacos. ¿Y qué pasa? Que su hígado ya no funciona como el de un paciente sano completamente. ¿Vale? Entonces, aún así tenemos que tener cuidado de tampoco exagerar de la cantidad máxima de cartuchos, ¿vale? Podemos colocar a la perfección un anestésico local sin vasoconstrictor, pero pues tratar de no irnos a la cantidad máxima, ¿vale? Por esta que estamos considerando. De hecho, la mayoría de los pacientes que están tomando cualquier medicamento
Y más si es por años, tenemos que tener en cuenta esto, que ya lleva mucho tiempo y que es probable que su hígado ya no funcione igual como el de un paciente sano completamente. En cuanto a los antiarrítmicos, que ya tenemos 2 ejemplos, ya sabemos que hay más. Si nosotros colocamos un anestésico local sin vasoconstrictor, tiene un efecto depresor en el sistema nervioso central y sistema cerebrovascular. ¿Sale? ¿Qué va a pasar? Que ese paciente, cuando ustedes le colocan un anestésico local sin vasoconstrictor y nos vamos a cantidades muy grandes, ¿qué va a pasar? Que se va a sentir un decaído ese paciente, se va a sentir débil ese paciente. Entonces, aún así tenemos que cuidar, ¿sí? Aunque digamos, pero pues sin vasoconstrictor. ¿Puedo colocar la cantidad máxima que me arroja la tablita? Sí, sí la puedes colocar, pero aún así ten cuidado, trata de no hacerlo, de acercarte a la cantidad máxima. A lo mejor aquí no entra la regla del 50%, no entra, pero aún así tenemos que cuidar, ¿sí? De no acercarnos a las dosis máximas, porque va a tener ese decaimiento, ¿vale? Ese paciente. Pacientes que están tomando depresores del sistema nervioso central, como por ejemplo alcohol, antidepresivos, antihistamínicos, benzodiazepinas, antipsicóticos, antihipertensivos de acción central, relajantes musculares, otros anestésicos locales. Bueno, definitivamente queda fuera de lugar. O algunos opiáceos. ¿Qué pasa? Que esos pacientes también van a tener, se les va a adherir un efecto depresor respiratorio, ¿sí? Sus respiraciones van a bajar, su frecuencia respiratoria va a bajar y también van a sentir un decaimiento, aún así, aunque sea un anestésico local sin vasoconstrictor. Entonces, pues lo ideal es que no lleguemos a esas dosis, máximas de anestésico local, ¿sí? Aunque sea sin vasoconstrictor, por favor, hay que tener cuidado. Perdón, se me está yendo la voz ya. ¿Qué pasa con pacientes que están tomando inhibidores de la colinesterasa, que son fármacos antimiasténicos? Esos son fármacos que nos ayudan. Cuando tenemos un paciente con una patología miasténica, quiere decir que su sistema nervioso central no está trabajando bien con los músculos, ¿sí? Está relacionado el sistema nervioso central con la cuestión muscular. Entonces, ¿qué pasa? Que esos pacientes tienen un cansancio crónico y están debilitados de manera crónica. También con pacientes que están tomando algún antiglaucomatoso, pacientes que tienen un glaucoma. Tenemos que el glaucoma es una enfermedad ocular, la cual se caracteriza por alta presión. Aquí este tipo de pacientes hay que verificar si la dosis, sobre todo de los antimiasténicos, puede ajustarse, ¿sí? Si se puede disminuir, porque si ya este paciente no nos responde bien, no está conectado al sistema nervioso central con esa red de neuronas que nos llevan a cabo nuestro sistema motor, para que nos indican los movimientos de cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Hay que tener cuidado, porque realmente aquí podemos provocar una parestesia. ¿Sí? Podemos provocar una parestesia, a lo mejor de manera reversible, sí, pero pues ya prolongadita. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes que tienen que están tomando antimiasténicos. Hay que consultar al médico. Aún así, aunque ustedes vayan a colocar un anestésico local sin vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos bloqueando esas fibras nerviosas, aunque no sean fibras nerviosas que están relacionadas con el dolor. También hay fibras nerviosas que están relacionadas con los movimientos. Entonces, nuestro anestésico, aunque sea sin vasoconstrictor, nosotros estamos bloqueando esos 2 tipos de fibras nerviosas. Entonces, es lo que les digo, podemos provocar muy fácil una parestesia, pero muy, muy fácil. Y a lo mejor si es reversible, sí, pero es muy prolongada, es muy difícil
de que se recuperen esas fibras nerviosas, ¿sale? Por este medicamento que están tomando previamente. Entonces aquí, cuando el paciente está tomando cualquier antimiasténico, hay que consultarlo al médico, ¿sí? Por esa parestesia que nosotros podemos provocar, aunque sea un anestésico local sin vasoconstrictor. Ahora, las consideraciones que debemos de tomar de los anestésicos locales con vasoconstrictor, que aquí, por ejemplo, tenemos a la epinefrina, que es el vasoconstrictor que utilizamos con mayor frecuencia, el de mayor elección. Tenemos, si se fijan, aquí una lista más grande, ¿sí? Porque ya vimos que hay más patologías de las cuales tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, los betabloqueadores o bloqueadores alfa-adrenérgicos, ¿sí? Que fueron los que vimos al final de la tablita de los grupos de betabloqueadores, los que eran tanto a los receptores alfa como a los receptores beta. Y dije, esos sí son los de mayor cuidado, ¿vale? Porque ya estamos bloqueando estos receptores y a nosotros colocar epinefrina, que trabajan esos dos receptores, pues estamos aumentando el riesgo de una mayor sobredosis, primero que nada, ¿vale? También hay que tener cuidado con los antipsicóticos, ya lo habíamos comentado. Puede haber, ¿qué pasa si nosotros colocamos aún así dosis bajas? ¿Sí? Podemos tener una posible de respuesta hipotensora, la presión arterial cae primero y luego después se eleva, ¿sí? Y más a dosis muy elevadas de epinefrina, en lugar de tener una hipotensión, vamos a explotar los niveles de presión arterial. Entonces aquí hay que utilizar estos vasoconstrictores con mucha precaución a la dosis más baja posible. ¿Sí? Aplica tanto la regla del 50% o si tenemos, bueno, el antipsicótico también es el 50%. El antidepresivo es el que cuando mucho podemos colocar un cartucho, ¿vale? Tenemos también a los inhibidores de la enzima MAO. Aquí, ¿qué pasa? Que si nosotros colocamos un vasoconstrictor, epinefrina o norepinefrina o cobardrina, podemos aumentar las acciones sistémicas de los vasoconstrictores, ¿sí? Ese vasoconstrictor prácticamente no se está metabolizando, por tanto, estamos potenciando mucho la cantidad de ese vasoconstrictor. Hay que utilizar los vasoconstrictores con mucha precaución y a las dosis más bajas posibles. En cuanto a la anfetamina, a cualquier estimulante, de hecho, de sistema nervioso central, tenemos también que tener muchísimo cuidado, ¿sale? Porque aquí, aparte que vamos a potenciar muchísimo ese efecto estimulante o ese efecto vasoconstrictor, entonces lo vamos a potenciar muchísimo. Es por eso que aquí es la dosis más baja posible del anestésico local con vasoconstrictor. ¿Sí se puede colocar? Sí, sí se puede colocar, pero aquí prácticamente estaríamos dejando de lado la regla del 50% y nos vamos a un cartucho o dos cuando mucho, ¿sale? El uso de cocaína, ya habíamos hablado de ello. Tenemos efectos vasoconstrictores, estamos potenciando también esa vasoconstricción y ¿qué podemos provocar? Un paro cardíaco. Es por eso que les digo, pues sí, nos da oportunidad de decir, sí, que suspenda 24 horas el uso de cocaína, sí, sí se puede, pero también tenemos que verificar qué otra patología tiene ese paciente, porque acuérdense que el uso de cocaína, y más si es por mucho tiempo, ya podemos, lo más seguro es de que ese paciente tiene una cardiopatía. Entonces, definitivamente, no se arriesguen aquí, ¿vale? No se arriesguen, mejor coloquen un anestésico local sin vasoconstrictor, que sería lo ideal, ¿vale? Hay que evitar el uso de vasoconstrictores en pacientes que hayan consumido cocaína. Yo definitivamente no los suspendería por 24 horas. Prefiero colocarle otro anestésico sin vasoconstrictor. Pues ojalá tuviéramos de la felipresina, nos cambiaría la vida por completo en ese momento, nos cambiaría todo el panorama. Pero pues bueno, si tiene alguna cardiopatía, pues es verificar cómo se encuentra, si está controlado o no, que lo más seguro es de que no. Entonces, pues mejor a estos pacientes generalmente ni los llegamos a atender, ¿vale? Pacientes que están tomando algún glucósido, ¿qué pasa con este tipo de medicamento? Que tenemos riesgos de arritmias cardíacas y hay que
consultar con el médico, ¿sí? Siempre hay que consultar con el médico porque este tipo de pacientes, prácticamente lo está tomando el paciente que tiene alguna arritmia refractaria. ¿Vale? Entonces hay que tomar muchísimo precaución y siempre preguntarle al médico de si podemos colocar o no nuestro anestésico local, si es con vasoconstrictor. Lo ideal es colocarlo sin vasoconstrictor, dependiendo de nuestro tratamiento que vamos a realizar. Y tenemos a la levodopa, que son hormonas tiroideas, pacientes con hipertiroidismo, ya habíamos hablado de ello, en dosis muy altas, vamos a aumentar la toxicidad cardíaca. ¿Sí? Recordamos que esos pacientes también, aparte, generalmente su presión arterial se ve aumentada, entonces el uso de vasoconstrictores lo podemos colocar, sí, pero pues aquí así aplicando la regla del 50%. Pacientes con antidepresivos tricíclicos, ya lo vimos, pueden aumentar efectos sistémicos de vasoconstrictores. Aquí definitivamente, si se fijan, el único vasoconstrictor que podemos utilizar es la epinefrina, pero aquí sí entra ya no la regla del 50%. Sí, ya lo vimos anteriormente, que es cuando mucho un cartucho y medio, de ahí no nos podemos pasar. ¿Sí? Si no tenemos opción de utilizar un anestésico local sin vasoconstrictor. Y tenemos a los beta bloqueadores no selectivos, del primer grupito de los beta bloqueadores que vimos, que trabajan en beta 1 y en beta 2, que son los beta bloqueadores más comunes, ¿sí? Con los que ustedes se van a encontrar todos los días. Aquí hay que tener cuidado, aquí sí, aunque el paciente esté controlado, reducimos la cantidad máxima a un 50%. No vamos a atender a este paciente como si fuera un paciente sano, ¿sí? Siempre, aunque esté controlado, una presión arterial a la que podemos trabajar, vamos a reducir la cantidad de dosis máxima de cartuchos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos como si fuera un paciente sano, pues vamos a producir completamente una respuesta hipertensiva. Le vamos a elevar la presión arterial. Es por eso su compañero que nos dijo, pues sí, yo lo puedo trabajar como un paciente sano. Pues no, porque le vas a elevar la presión arterial. Sí, definitivamente no está indicado tratar un paciente hipertenso controlado como un paciente completamente sano. Definitivamente no. Sí, y especialmente si es epinefrina. Y pues los otros vasoconstrictores pues también, la verdad también tienen una cantidad máxima a la cual nosotros podemos atender a ese paciente y le vamos a provocar una hipertensión, con excepción de la filiprosina. Ahí sí ya no entra en este criterio, ¿vale? Hay que controlar los niveles de presión arterial con esos pacientes tras la primera colocación de ese cartucho del anestésico local con vasoconstrictor, ¿sí? Sería lo ideal. Ya le colocamos un cartucho completo, le tomamos la presión arterial, si todo está bien, pues podemos seguir colocando más hasta que lleguemos al 50% de la dosis máxima, ¿sabes? Entonces, hasta aquí, chicos. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? No, doctora. No, ¿verdad? Entonces, ya lo que queda es muy poco. De hecho, el martes mismo lo terminamos con este tema y ya es muy simple lo que queda. Entonces, ahora sí, la fecha del examen ya no sería tentativa, ya sería completamente para el, ¿qué les había dicho? Creo que jueves 17, ¿verdad? Déjenme checar. Ya quedaría para el jueves 17. Sí, es la fecha definitiva del segundo parcial. Entonces, vayan estudiando. ¿Sí? Yo ya les había dicho con tiempo, de hecho, todavía queda una semana. Estos temas, estas diapositivas que quedan, si se fijan, ya son muy poquitas, pero ya son así como que generalidades, ya no es tan confuso. Si hablamos un poquito de historia clínica, hablamos un poquito de características en específico que tienen los pacientes cuando hacemos una exploración extraoral, en qué puntos hay que ir, ¿no? Revisar mano, revisar cara, para ver cómo se encuentran, coloraciones que nos pueden dar la sospecha de patologías. Por ejemplo, si vemos un paciente muy amarillento,
pues ya estamos sospechando de una cirrosis, ¿verdad? De una enfermedad hepática. Entonces, es lo que hablamos en las siguientes diapositivas y ya es algo muy, muy simple. Si se fijan, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 diapositivas. No, les iba a decir, ya se las doy de una vez ahorita, pero no. Pues voy a enrollar demasiado. Creo que con lo que vimos ya es más que suficiente, ¿sí? ¿Nos puede dar las instrucciones para la tarea? Instrucciones para la tarea. ¿Cómo de qué? ¿Instrucciones de qué? Es que nos puso un mensaje, aquí está el link. Ah, sí, acuérdense que la tarea que les pedí, pues de hecho ya les di las instrucciones de que deben de investigar los anestésicos locales en odontología que utilizamos, pero de las casas comerciales mexicanas, que era Seiko, era Septodon y era Unicil, ¿sale? Ya les di el cuadrito, de hecho revisen la clase en la que indicamos esa tablita. Igual y lo que puedo hacer es tomarle una captura de pantalla a esa tablita y lo subo al grupo, ¿sí? Por si no capturaron esa tablita, pues la puedan capturar nuevamente. Y el link ya está abierto, de hecho creo que se cierra, no me acuerdo cuándo. Déjenme checar cuándo les dije que se cerraba. De hecho, sí. Sí, en abril. Creo que es el 4 de abril o algo así, no recuerdo qué fecha, de hecho ya está escrito la fecha y la hora a la que se cierra el link. Tienen todo prácticamente pues ya menos del mes, ¿verdad? Pero tienen mucho tiempo para hacer la tarea. Entonces ya les había dado especificaciones. Y de igual manera, hago una captura nueva de pantalla de la tabla que ustedes van a investigar y la subo al grupo, pero yo ya les había hablado de qué se trata la tarea, ¿vale? ¿Eso era tu pregunta o era otra cosa? Sí, doctora. Ok, entonces igual al ratito les subo esa tabla que tienen que llenar, ¿sale? Y si no recuerdan bien, pues hay que regresar a las clases están grabadas, ahí están las especificaciones de cuando vimos la cantidad máxima de cartuchos, hicimos la formulita, inmediatamente fue lo que siguió, lo de la tarea, ¿sale? Hay que revisar. Entonces, ¿hay más dudas? ¿Hay comentarios, chicos? ¿No? Bueno. No, doctora. Ok, entonces si no hay dudas, no hay comentarios, por el día de hoy damos por terminada la sesión. El martes ya terminamos con este tema y ustedes ya desde cuándo ya tenían tiempo para estar estudiando, ¿sí? Continúan estudiando y nos escuchamos nuevamente el martes. Déjenme, voy a la lista de asistencia, que ya se me va olvidando, porque hoy sí se nombra lista. Vamos a ver. Cano Leal. Herrera Román. Presente. López Pérez. Presente. Salazar Montoya. Presente. García Miranda. Presente, doctora. Valenzuela Reyes. Serrano Venegas. Pues es el que regañaron. Presente. Gracias. Flores Colón. Presente, doctora. Díaz Landeros. Presente. Martínez Treviso. Presente. Contreras Martínez. Presente. Urrola Montoya. Presente, doctora. Luna Alba. Creo que es la que mi POC no funciona. Déjenme ver. Sí. De la Cruz Maciel. Presente. Martínez Reyes. Presente, doctora. Damasco García. Presente, doctora. Olivas Rivera. Presente. Villarreyes. Presente. Sandoval Mascorro. Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gómez Escareño. Presente, doctora. Y Asegura.
Presente, doctora. Rivera Valdés, Presente, doctora. Ruesga Orozco, Presente, doctora. Díaz Martínez, Sánchez Sánchez, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Ruiz Cardosa, Presente, doctora. Robles Vázquez, Presente, doc. gracias, Mora Pérez, Presente, doctora. Luna García, Presente, doctora. Campoya Bustillos, Presente, doctora. Anchón de Luna, Presente, doctora. Medellín Payán, Presente, doctora. Sáenz Carvajal, Presente, doctora. Ponce Almazán, Corral Mendoza, Presente. llegó Díaz Martínez, Carlos Gerardo, Manuel está, no sé en qué cita, bueno, ya registramos. Ok, muchachos, pues entonces espero que tengan una bonita tarde y un bonito fin de semana y nos escuchamos nuevamente el martes para terminar con este tema. ¿Vale? Hasta luego, chicos. Bye, bye. Gracias, doctora, igualmente.